¿Qué tal? Soy el doctor Eduardo Márquez, endocrinólogo y parte de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Estoy con ustedes para hablar de un tema fundamental en estos días, que es el COVID, la diabetes y los cuidados al respecto de este fenómeno. Seguramente todos han visto en los últimos días en diferentes medios de comunicación esta gráfica. Esta gráfica donde observamos cuáles son los principales elementos de riesgo para contraer COVID y sobre todo para contraer COVID en sus formas más graves y vinculadas algunas de ellas desgraciadamente a la muerte. Verán en la gráfica superior cómo también esto se exponencia cuando está vinculado a los grupos de edad mayores, en los grupos de la tercera edad, a partir de los 60, 65 años. Y estoy completamente de acuerdo con usted que esto le genera preocupación. La primera de las preocupaciones es saber por qué. ¿Por qué si yo vivo con diabetes tengo más riesgo de, al exponerme al COVID, de sufrir una de sus formas más graves? Vamos a ver y vamos a tratar de explicar por qué las personas que viven con diabetes tienen mayor riesgo de una manera simple. Hay muchas teorías, hay muchas cosas que no sabemos. Este es un virus nuevo y vamos aprendiendo todos los días de él. Pero hay cosas que tenemos muy claras. Vean en esta gráfica, las personas que viven con diabetes están expuestas todos los días a un proceso de inflamación celular. Esta inflamación de la célula se debe a los cambios que el cuerpo debe de gestar para tratar de mantener el equilibrio de la glucosa. Cada que nosotros subimos o bajamos la glucosa, el cuerpo echa a andar una serie de mecanismos que inflaman la célula. Esto ocurre también en otras entidades crónicas como la obesidad y la hipertensión, que forman parte de estos tres elementos que más daño generan en la relación COVID más comorbilidades. Una persona que vive con diabetes, por lo tanto, al estar en un periodo de inflamación persistente, continua, puede tener una respuesta inflamatoria más intensa. ¿Y por qué es importante? Porque cuando se genera una infección, uno de los mecanismos de respuesta ante la infección es precisamente la inflamación. Y el tener dos elementos de inflamación activados hace que la respuesta se vuelva mucho más agresiva. Por otro lado, tenemos hoy ya claro que este virus entra por una puerta que abre una enzima que también las personas que viven con diabetes tienen elevadas. Curiosamente, también ocurre que las personas que viven con hipertensión y obesidad, esta puerta de entrada al virus se activa por los procesos que acabamos de platicar. Estos elementos de variación que generan respuestas muy importantes en el cuerpo para tratar de buscar siempre el equilibrio. Es decir, cada que usted sube o baja la glucosa, o sube o baja la presión, o tiene cambios generados por una alteración en su consumo alimentario si vive con obesidad, estos dos elementos favorecen que el virus entre y que el virus actúe de manera más agresiva. Sin embargo, tenemos herramientas para que estos fenómenos puedan ser minimizados en las personas que viven con diabetes. La primera y la más importante es la herramienta fundamental: el control de la glucosa. Si nosotros mantenemos la glucosa estable, estos elementos de compensación van a ser menores y es nuestra primera herramienta de defensa. Segundo, ¿cómo saber? Tenemos claro que en la diabetes la mayoría de estos cambios son asintomáticos. ¿Cómo saber en este periodo si se están gestando estas modificaciones? Con el monitoreo. No olviden monitorizarse. Es fundamental. Y el monitoreo no solamente es de la glucosa, el monitoreo es del peso, el monitoreo es de la presión. Todos los elementos que se evalúan para tener el control de la diabetes hay que reforzarlos en este momento. Hay que establecer horarios y rutinas. El hecho de estar en casa no es una justificación para que tengamos alteraciones en nuestras rutinas de alimento, de ejercicio, de toma de medicamentos. Hay que aprovechar este resguardo para justamente consolidar estos hábitos. Si usted por su día a día cotidianamente no establecía horarios para todo esto, ese es el mejor momento para hacer un esquema nutricional adecuado y un horario o una
agenda de actividades bien establecidas que se pueda perpetuar cuando nosotros terminemos este proceso de resguardo. No hay que modificar el tratamiento, salvo una indicación del médico precisa. La modificación de los tratamientos puede hacer que este periodo de ajuste, de acomodo de los efectos del medicamento le vuelva susceptible. Hay que hidratarse. La deshidratación, en este caso, genera elementos que pueden hacerlo susceptible ante esta infección. Hay que tener siempre, hay que platicar con el médico, un protocolo para situaciones emergentes, un protocolo de urgencia, ya sea para bajas, altas de glucosa, para deshidratación, para la convivencia con otro tipo de alteraciones, otro tipo de infecciones u otro tipo de cambios que se gesten al interior de la contingencia. La distancia social es fundamental, no solamente afuera, sino también en casa, mantener las manos limpias y sanitizarse. Y finalmente, la regla de oro: quédese en casa. Estoy seguro que si logra cumplir todas estas recomendaciones, su riesgo va a disminuir y vamos a pasar este proceso tan complejo sin mayores afectaciones. Por favor, quédese en casa. Muchas gracias y hasta siempre.